Soy Carolina Silva y en este espacio de 5 minutos para hablar de arbitraje, estimados colegas, comenzamos este año, este 2024, con una agenda muy apretada y muy bien escogida en materia de los casos más emblemáticos en arbitraje de inversión, en arbitraje comercial internacional y en arbitraje doméstico. Hoy tenemos una invitada muy especial para comenzar el año. Se trata de la doctora Ana María Ordóñez Puentes, quien hasta hace unos pocos días fue directora internacional de Defensa Jurídica del Estado, quien defendía el Estado de Colombia en los casos más importantes y emblemáticos en materia de arbitraje de inversión. Doctora Ana María, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Bueno, entremos en materia. ¿Cómo se ha sentido después de dejar este cargo con estas actividades en materia de defensa judicial internacional, tantos viajes? ¿Cómo se ha sentido después de ese retiro? Pues debo confesar que al principio me sentí muy triste. Fueron casi 7 años sirviéndole a Colombia. Era un trabajo que me apasionaba y me llenaba completamente, así que cerrar el ciclo no ha sido fácil, pero estoy muy tranquila, con la satisfacción del deber muy bien cumplido. Estoy satisfecha con el servicio que le presté a Colombia por este tiempo y la verdad me siento como si me hubieran quitado un elefante encima. Claro. Eso lo sentí, a partir de esta semana me siento liberada. Claro que sí. Ahora, he sabido por allí que acaba de llegar de Boston, de Harvard, de dictar una conferencia. Cuéntenos un poquito sobre eso. Estaba en la Conferencia Internacional de Arbitraje Internacional organizada por la Asociación de Estudiantes de Harvard. Fueron 3 días de conferencias muy interesantes, muy enriquecedoras y discusiones sobre los temas que están a la vanguardia y la temática general era la crisis del arbitraje internacional. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que vamos a tener a Ana María para rato. Vamos a tener pronto muy buenas noticias sobre su gran trayectoria y los planes que seguramente tendrá en su futuro profesional. Entremos en un tema muy interesante que quiero compartir con nuestra comunidad arbitral. Hablemos de ese gran caso que Ana María logró defender hasta hace unos pocos días. Hablemos del arbitraje de inversión, del caso del Galeón de San José en Cartagena. Cómo comenzaron las demandas en diciembre, el trámite arbitral en diciembre. ¿De cuánto tiempo estamos hablando de este trámite de arbitraje de inversión? ¿Quién es la parte que está interesada en hacer parte o hacerse dueño de alguna parte del galeón? Cuéntenos un poco sobre eso, Ana María. Lo primero que debo decir es que este caso no es sobre el Galeón San José y así se desarrolló toda la narrativa de defensa del Estado colombiano. Este es un caso iniciado por la compañía de Estados Unidos que se llama Seasearch Armada y tienen una historia que viene desde principios de los años 80. El arbitraje de inversión como tal se inició en el último trimestre del año 2022 y es un trámite que se ha movido relativamente rápido. La firma de abogados que representa a Seasearch Armada es una firma muy reconocida que se llama Gibson Dunn y este es un arbitraje de inversión que marca unos hitos, con el que pudimos cumplir unos hitos muy importantes en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, porque es un caso que llevamos con el equipo de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sin firma extranjera, y este es un logro y una materialización del modelo de defensa que decidimos implementar en el año 2017 con la promesa de que Colombia tendría un equipo de abogados para defenderse directamente de tal manera que no dependiera de firmas extranjeras, sin que esto implique que la agencia tenga una política de no contratar, sino más bien es no generar dependencia. Entonces es un caso muy importante porque, bueno, marca un hito y un logro en la defensa directa de Colombia. Además tiene que ver con un tema que interesa, de altísimo interés nacional y debo decirlo internacional, porque está relacionado con el Galeón San José, a pesar de no ser sobre el Galeón San José.
Y como ya dije, esta es una de la principal narrativa de defensa que tenemos, que se estableció, con el equipo de defensa de la agencia. Entonces, como decía, es un arbitraje que se inició en el año 2022, se ha movido muy rápido. Los inversionistas fundamentan su reclamación en el Acuerdo Internacional de Inversión en el TLC, que en el capítulo de inversión del TLC entre Colombia y Estados Unidos, decidieron que el arbitraje se rigiera por las reglas UNCITRAL o de la CENUTMI del 2021. La entidad administradora es la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Y el Estado colombiano decidió activar una fase jurisdiccional contemplada en el tratado con Estados Unidos, que es esta fase que se encuentra en el artículo 10.20.5, y que es una disposición incluida en los acuerdos internacionales para resolver de forma eficiente y rápida las reclamaciones que carecen de mérito jurídico. Entonces, digamos, es un estándar que desde el punto de vista de la técnica jurídica es muy estricto, porque implica para el tribunal arbitral tener que decidir muy pronto sobre una reclamación. Las pretensiones que incluye Search Armada son de 10 billones de dólares y son 40 billones de pesos, billones de pesos más o menos, dependiendo de cómo esté la TRM. Y en técnica jurídica, como decía, es un reto muy importante tanto para el tribunal, porque además el tratado les exige tomar una decisión en 7 meses, y el equipo del Estado colombiano intentó 4 excepciones jurisdiccionales para lograr un laudo, ojalá favorable para Colombia en esta fase. ¿Pronto tendremos noticias? En teoría, el tribunal debería decidir a finales de febrero, pero siendo conscientes de que este es un caso que desde el punto de vista fáctico es muy voluminoso, porque, como les dije, la historia de la reclamación de Search Armada viene desde los años 80. Entonces, son muchos hechos sobre los cuales tienen que decidir y tomar la decisión de desechar, por así decirlo, jurisdiccionalmente un caso de 10 billones de dólares, pues no es tan fácil. Entonces, en teoría, según las reglas del tratado, deberían tomar una decisión a finales de febrero. Sin embargo, el tribunal le pidió a las partes que renunciaran de cierta manera a este derecho y que entendieran que de pronto iba a ser necesario que se tomen un tiempo adicional. Entonces, no será a finales de febrero, pero lo que sí es cierto es que para honrar el contenido del tratado deben definir pronto. Bien, Ana María, muy buenas noticias entonces, pero hablemos un poco de lo que de golpe a la comunidad no jurídica le puede llegar a interesar, y es, volvamos al tesoro del galeón. ¿Cuánto puede llegar a costar ese tesoro? Ese es uno de los misterios no revelados. En realidad eso aún no está evaluado, pero según Search Armada, que reclama y alega tener derechos sobre el galeón San José, porque supuestamente sus antecesores, que son Glock Camorra Company, en los 80s lo encontraron, pues ellos hablan de 10 billones de dólares. Pero en realidad no hay una fuente formal oficial que tenga eso cuantificado aún. El tesoro ni siquiera se ha extraído. Bueno, muy bien, ¿no? Muchos dicen que algunos saben dónde está el tesoro, que saben dónde están las coordenadas. Creo que hubo una multinacional que tuvo algún contrato para ubicar el tesoro. Cuéntenos un poquito sobre eso. Fue declarado patrimonio nacional y un patrimonio no puede ser considerado tesoro. Entonces, esa era otra de las narrativas en la defensa de Colombia, porque en realidad el contenido del galeón San José no puede estar catalogado como tesoro porque fue declarado patrimonio histórico y cultural. Sí, en el año 2020, ¿no? En el año 2020. Y la narrativa de defensa del Estado colombiano en este arbitraje de inversión se fundamentaba en que las coordenadas en donde se encuentra realmente ubicado el galeón San José fueron identificadas por el Estado colombiano a partir de un proyecto que desarrollaron con una compañía suiza
y esto ocurrió en el año 2015, cuando el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció públicamente el descubrimiento del Galeón San José, el hallazgo del Galeón San José. Sí, porque si nos vamos un poquito más a la historia, creo que ustedes dentro de los argumentos de defensa que tuvieron en estas audiencias en el mes de diciembre, ustedes se remontaron a una línea de tiempo anterior a los años 80. ¿Cómo fue esa línea de tiempo en cuanto a quién aparentemente descubrió un hallazgo dentro de las aguas colombianas, cerca a Cartagena, cerca a las Islas del Rosario? ¿Cómo fue esa línea de tiempo? El tema de la línea de tiempo fue muy relevante también para uno de los argumentos presentados por Colombia, y es que todo esto ocurrió antes de que entrara en vigor el tratado entre Colombia y Estados Unidos. Entonces, al ser una controversia o hechos que son tan viejos, incluso anteriores a la entrada en vigor del tratado, pues no hay lugar a que el mismo sea aplicable. Esa es una de las excepciones jurisdiccionales que intentó el equipo de defensa de Colombia. Entonces, esa es la primera razón por la que fue tan importante utilizar la línea de tiempo. Y bueno, la verdad es que, como en todos los casos, entender correctamente los antecedentes y los hechos es fundamental para que para que el tribunal pueda tomar una decisión informada. Efectivamente, la compañía que inicia la búsqueda del Galeón San José al finales de los años 70, que es quien le pide todas las autorizaciones a la DIMAR, que es la Autoridad Marítima Colombiana, es Glocamorra Company. Y ellos obtienen autorización para explorar unas zonas determinadas, solicitan un campo mucho más amplio del que finalmente les es concedido. Por resoluciones de la DIMAR, ellos obtienen autorización para buscar en una zona específica, y finalmente, cuando se les acaba el tiempo autorizado para explorar, ellos denuncian el hallazgo de algo que ciertamente no era el Galeón San José. Entonces, al revisar todas esas resoluciones y todos esos antecedentes, lo que resaltó mucho el equipo de Colombia durante esa audiencia es que en ninguno de esos documentos Glocamorra Company hizo referencia a haber encontrado el Galeón San José. Se hablaba de un descubrimiento, decían que era necesario hacer investigaciones adicionales, y bueno, todo esto lo cuento porque esta información es completamente pública. La audiencia fue pública. Y entonces, desde ese momento, lo que nosotros, como equipo de abogados, argumentamos es que el caso no es sobre el Galeón San José, porque Glocamorra Company, que era el antecesor de Sea Search Armada por varias sesiones que hubo, nunca encontró el Galeón San José. Otro de los argumentos que también presenta el equipo de Colombia es que ellos tampoco cumplieron con los requisitos necesarios para hacer la cesión de todas estas resoluciones, pero la línea central de defensa es que ellos no tienen derecho sobre el Galeón San José porque ellos nunca encontraron el Galeón San José. Lo que pasa es que en paralelo con esta narrativa, que es lo que nosotros durante la audiencia llamamos el mundo real, en el mundo real, que es cuando ellos tenían, que es el mundo de los derechos, las resoluciones que les fueron conferidas, lo que fue denunciado, ellos nunca hablan del Galeón San José, pero en paralelo comenzaron a construir una narrativa bajo las autoridades, un poco por fuera del procedimiento formal, enviando cartas a las autoridades correspondientes, diciendo que habían encontrado el Galeón San José, intentando contratos de rescate supuestamente sobre el Galeón San José, pero ellos nunca lo habían denunciado. Entonces eso fue lo interesante y a la vez lo complejo de desenredar los hechos frente al tribunal e intentar simplificarlos, porque ellos en realidad mezclaron esas dos realidades. Lo que hizo el equipo de Colombia fue tratar de separarlas y decir, si ustedes revisan las resoluciones y todo este trámite, nunca se habla del Galeón San José. Del Galeón San José se habla en el mundo comunicaciones, empezaron como a regar la voz de eso. Entonces es muy interesante ver cómo en la comunidad colombiana y de las personas de la costa
Hay personas que afirman que los de Sea Search efectivamente encontraron el galeón San José, pero de una revisión de los documentos oficiales, eso no es cierto. Si es que lo que no existe en prueba no existe. Si hubiese existido una noticia de conocimiento nacional en el que para nosotros hubiera sido muy importante el Estado colombiano saber que en efecto se hubiese descubierto el galeón que tanta historia representa para nosotros. Además la ruta del galeón era de España a Colombia, Colombia a Cuba. ¿Cómo era la ruta que pretendía el galeón? El galeón estaba llegando a Cartagena y venía cargado además de plata y oro de Bolivia y de Perú. Por eso, en torno a la historia del galeón San José, hay muchas personas interesadas. Como dato curioso, en realidad, la audiencia fue vista virtualmente por 2.000 personas, lo que nos causó mucho interés porque al final el arbitraje de inversiones es altamente técnico y puede llegar a ser aburrido, pero la audiencia la vieron 2.000 personas. Entonces es un barco que viene de Cartagena está llegando a Cartagena y viene cargado, como digo, de plata. Es un barco que viene muy cargado y es asaltado por los británicos, por corsarios, y lo hunden. Creo que el objetivo era asaltar el barco, pero se les fue la mano y se hundió completo. Con todo su tesoro. Con todo su tesoro. Bueno, con toda su riqueza, porque no es tesoro. Noticias como la de Infobae. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, una de las pruebas utilizadas por la contraparte en el arbitraje fue una noticia de Infobae que supuestamente revela las coordenadas en donde se encuentra el galeón San José. En realidad esa no es información formal, no es clara la fuente donde es. Lo que sí también se dijo en el arbitraje de inversión y la estrategia de defensa de Colombia, que de nuevo insisto, esta es información pública, es que las coordenadas en donde se encuentra ubicado el galeón San José son un secreto de Estado, es un tema de seguridad nacional y por ende no deberían ser reveladas frente a ningún tribunal de inversiones. Bueno, qué buena noticia, doctora Ana María. Ojalá a finales de febrero podamos tener noticias sobre este gran caso. Qué pesar que no vaya a estar como apoderada en esta defensa, pero grandes legados dejó usted en la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Creo que es un gran equipo que va a defender con ahínco y con bastante pasión este caso, que todos hemos venido siguiendo a lo largo de su trayectoria, a lo largo del conocimiento que tenemos, además porque es que yo creo que es uno de los casos más importantes que tiene el Estado de Colombia por la cuantía, estimados colegas. Muy bien, hemos finalizado esta entrevista, ojalá la podamos tener pronto, Ana María, con nosotros contándonos sobre otros casos o sobre esa nueva vida que la espera. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estimados colegas, hasta pronto.